Bueno, primero que nada quisiera agradecer al profesor Gustavo Bueno haber aceptado esta entrevista. Créame que para la Universidad Veracruzana, que en esta ocasión represento, y para mí es un honor y un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Eh, todos conocemos su trabajo, sabemos lo que ha hecho, lo que ha pensado, ha dado ideas muy relevantes para entender nuestro presente, pero quisiera preguntarle, profesor, ¿qué piensa actualmente don Gustavo Bueno? ¿Qué ideas le inquietan? ¿Qué problemas pretende resolver? A estas alturas de su carrera, ¿qué cosas le gustaría revisar? Hábleme un poco de eso, doctor. Muy bien. Pues realmente todo. Todo, es decir, que una de las características de este modo de pensar es que nada queda definitivamente terminado. Todo renace, problemáticamente todo, ¿verdad? Y entonces, pues por ejemplo, ¿qué te diría yo? Todo lo que tiene que ver en relación con cuestiones lógicas, por ejemplo, la teoría de los predicables, pues es un proyecto que tengo hace años y nunca lo termino, ya he vuelto a ir varias veces, pues qué diría yo, las propias ideas de tipo cosmológico, un proyecto que tuvimos aquí un seminario varios años sobre el universo y ahí quedó un montón de carpetas, está por hacer, ¿verdad? Y, en fin, mil cosas, por supuesto, de carácter político, todo, es decir, prácticamente todo, es decir, todo. Yo no puedo decir, bueno, mi trayectoria puedo dividirla en 4 partes, y me falta la quinta, no, ni me falta ni la quinta, me falta todo, Okay. o me sobra todo, esa es la realidad. Maestro, y en este contexto de evidente vocación filosófica, ¿cómo se ve Latinoamérica desde España? ¿Cómo se ve Latinoamérica desde su Bien, pensamiento? pues bueno, nosotros tenemos un, un modo de verlo que ya lo hemos hablado muchas veces, que está de algún modo ya para nosotros ya institucionalizado, no improvisado. Para nosotros Hispanoamérica es sobre todo el español, es la lengua. Y claro, la lengua pues no es un instrumento, la lengua es mucho más que un instrumento, la lengua es todo, es el marco mismo del pensamiento. Por consiguiente, en Hispanoamérica yo veo, vamos, y vemos muchos de nosotros, vemos la posibilidad de expansión del español, de expansión no en el sentido de desarrollo, no en el sentido, pues qué sé yo, político, comercial, sino en el sentido precisamente filosófico. Es decir, las posibilidades de desarrollo están realmente ahí, porque en la península, vamos a decirlo así, pues la península recibió la tradición grecorromana casi con continuidad completa, ¿no? Es decir, cuando vinieron aquí los romanos y los griegos, etcétera, pues trajeron toda su filosofía, los árabes también a su modo, de manera que es una continuidad completa, continuidad que se interrumpió, como bien sabido, pues durante toda la Edad Media, se interrumpió, digo, con el resto del mundo, ¿no? Y en cambio, a partir del siglo XVI se reanuda otra vez, se descubre ahí todo un mundo entero, que es el de América, y claro, una parte esencial de ese mundo habla español, y entonces es el español, sinceramente. De manera que y el hablar español, el hecho de que hablan español, no es que han aprendido un idioma como se puede aprender en una academia de idiomas, ¿no? Lo han aprendido dentro de su propio desarrollo interno. Es decir, el propio desarrollo interno de las repúblicas hispanoamericanas pues ha sido decisivo para la marcha del mundo como natural. Eso lo sabemos hoy mucho mejor que ayer. Las dificultades que hay hoy, que es una unidad de contradicción, como todo, realmente. De la diferencia que puede haber entre Bolivia y yo qué sé, y Colombia, ¿verdad? O como antes entre Cuba, bueno, y ahora también, ¿verdad? Pues son diferencias internas que no son gratuitas, que no son meramente exportadas desde fuera, sino que han ido surgiendo desde dentro y por tanto están allí. Pero al mismo tiempo son una realidad completamente que no se puede minimizar ni considerar. De manera que en América siempre hemos considerado que es la gran plataforma de expansión a través del español ligado, ya digo que no es un idioma instrumental o vehicular, como dicen algunos de ellos. Eso del idioma vehicular
que se utiliza mucho esa tecnología en España, por analogía de franceses. Se habla sobre todo cuando se habla del catalán y el español, porque los catalanes no quieren hablar español, aunque lo entienden perfectamente, claro, es su idioma nativo, ¿verdad? Pero entonces toleraban que como idioma vehicular, ¿verdad? Una especie de transportar ideas que son previas, pero las ideas no son previas al lenguaje. Las ideas están conformadas juntamente con el lenguaje y con otras muchas cosas, por dentro. Doctor, ¿y usted podría dar un diagnóstico del presente de los hablantes del español? Es decir, ¿habrá una idea común, una forma de vida convencional que usted podría diagnosticar a partir de lo que nos está diciendo? Yo creo que no, yo creo que esa forma, salvo que en esa forma incluyamos las confrontaciones internas que pueden llegar a la destrucción. Es decir, que me refiero a la armonía en el sentido de Heráclito, es la armonía de los contradictorios. Es decir, todo es armónico. Es como cuando se dice que la naturaleza viviente es armónica. Claro que es armónica, pero contando con que la mitad son heterótrofos, que se comen unos a otros. La armonía consiste en comerse unos a otros, entre otras cosas. Es decir, la armonía no implica la paz. ¿Verdad? La armonía puede implicar la guerra también, la implica de hecho. Y por tanto el hecho de que recíprocamente el hecho de que haya la guerra no quiere decir que hay falta de armonía. La armonía es un concepto pues musical, realmente musical, ¿no? Claro, pero la armonía contiene los acordes disonantes hasta el punto tal de que puedan romper a la orquesta entera, ¿verdad? Claro. Es decir que en ese sentido, pues eso yo creo que la realidad lo va diciendo, Es decir, yo no creo, por ejemplo, la experiencia que tenemos de España estos últimos años yo creo que es muy clara. Cuando empezaron, pues hace 30 años ya a perfilarse de nuevo las autonomías secesionistas, partes de España como el País Vasco, sobre todo Galicia y Cataluña, sobre todo, pues entonces estas partes secesionistas, bueno, ya claramente secesionistas, empezaron a perfilarse como si fueran, pues, algo tradicional de siempre, ¿no? La tesis es que los catalanes eran anteriores a España, y los vascos también, y los catalanes también, es decir, habría unas culturas anteriores, etc. Pero claro, la realidad no es esta. La realidad es... Y entonces se intentó, por parte de los ministerios, yo también colaboré, vamos, en conferencias y cosas que había que hacerlo entonces, me refiero a hace 15 años, por ejemplo, pues a tratar de cambiar el plan de estudios, pues incorporando, sobre todo cuestiones históricas, dando mucha fuerza a la historia, puesto que todos veníamos de un tronco común, que era, se decía, el grecorromano. Yo recuerdo unas sesiones de debate enorme que tuvimos en Valladolid y en Madrid, donde a mí me parecía que recurrir a estos argumentos era contraproducente, porque el hecho de que tuviéramos un tronco común, lingüístico o cultural, no aseguraba ni garantizaba de modo alguno la armonía en el sentido positivo, ¿no? Porque precisamente el conflicto venía de atrás. Es decir, como si los romanos no estuvieran totalmente en conflicto con los cartagineses y los bizantinos, etcétera, y los vascos quedaban fuera de contexto porque el euskera no era una lengua ni románica ni indoeuropea, de manera que entonces aquello no había por dónde agarrarlo, ¿no? Es decir, que el hecho de que hubiera una afinidad efectivamente entre las lenguas románicas en España, que es la mayoría, desde luego, catalán, lo que son de Cataluña, en Andalucía, en Madrid, en Galicia, etcétera, son todas lenguas románicas. Pero también son lenguas románicas el francés y el rumano y el retorrumano y el italiano, y eso no garantiza, ¿claro? Porque la lengua es esencial, pero no es lo único. Hay otras muchísimas cosas más, ¿verdad? Más que la lengua. La lengua no es lo único. Maestro, y en esta red de mundos heterogéneos que, independientemente de que estén unificados a través del lenguaje, ¿qué papel cree usted que esté jugando la ética? La ética, la ciencia y la universidad. Yo quisiera que nos concentramos en esos tres conceptos. Bien. Bueno, claro, la ética, tal como la entendemos nosotros por la ética,
yo creo que por sí misma no tiene ninguna peculiaridad en cuanto... Es decir, nosotros distinguimos ética y moral. Claro, la moral sí que tendría más importancia. Ética y moral basándonos en la tradición, en la etimología de las expresiones y la evolución. Claro, la ética viene de ethos, como bien sabido, que se escribe una vez es con eta y otra vez es con épsilon. Sí, sí. Y entonces la ética, de donde viene la ciencia esta recentísima de la etología, que se hizo pública pues hacia el año 1900, yo creo que fue el 75, cuando le dieron el premio Nobel a esos tres grandes etólogos, von Lorenz, Tinbergen, von Chris, etc. Pues entonces la etología, que ya era conocida por muchos y practicada, por supuesto, sin embargo, tomó estatuto ya oficial y se convirtió en una ciencia oficial. Claro, ese ethos de la etología tiene que ver con la ética. Muchas veces ya hemos recordado aquella famosa frase de Heráclito, dice, el demonio de cada cual es su carácter, su ethos. Cada cual tiene su demonio, su demon, ¿verdad? Su alma, el demonio de Sócrates. Pero Heráclito decía, pero el demonio de cada cual es su carácter. Es decir, es el que funciona como si fuera un demonio. Ese ethos es más bien el de los etólogos, ¿no? Okay. Claro, y el demonio de un orangután, pues es su ethos, etc. Ahora, la ética la distinguimos de la moral. Como se distingue más o menos la conducta del individuo, de un individuo numérico, de un singular, en primera, segunda o tercera persona, y de un plural, para decirlo de un modo. La ética tiene que ver con la primera y la segunda persona del singular, y la moral con la primera y tercera del plural. Nosotros y ellos, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros o hacen ellos o vosotros, eso ya es moral, son normas morales. Lo que hacemos tú, yo, etcétera, son normas éticas, en primera persona. Y entonces, claro, resulta que aquí aparece la distinción entre la distribución, entre una totalidad distributiva, llamamos totalidad atributiva. Claro, cuando digo yo, tú, él, pues estoy distribuyendo, en este caso no sabemos muy bien qué, y a partir de dónde. Porque claro, la teoría de la evolución ha cambiado completamente la perspectiva, ¿no? Hoy no podemos hablar como se hablaba en tiempos de por supuesto, toda la Edad Media, ni de Santo Tomás, ni de Suárez, ni de Spinoza, porque naturalmente la situación ha cambiado completamente con la teoría de la evolución. Es decir, hoy damos por supuesto, desde el punto de vista del materialismo, naturalmente que los hombres no son productos de una creación nominati divina, en cuyo caso todo está resuelto, ¿no? Es decir, que Dios ha creado las almas individuales de cada individuo y esa creación o imposición, el espiráculo famoso de un ser creador al individuo es lo que le hace persona. Claro, la idea de persona no viene de ahí, la idea de persona viene del teatro, de la máscara que nos poníamos en el teatro, ¿verdad?, para hablar, el prosopon, que luego se formaliza filosóficamente y teológicamente en los concilios cristianos de Nicea, de Éfeso sobre todo. Y allí es donde aparece la persona, la personalidad, como una categoría propia que los griegos no tienen, ni falta que les hacía. Pero aquí la personalidad empieza a tener, es un concepto cristiano, esencialmente cristiano, aunque luego se haya secularizado, pero es un concepto cristiano. De ahí la dificultad de la persona. Ahora, suponer que, por ejemplo, la cuestión del aborto, suponer que la persona procede del alma y por tanto que un feto de 2 meses es persona, pues es suponer que tiene un alma espiritual, pero eso es mucho suponer. Es lo mismo que suponer, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que un alumno me hizo que yo explicaba antropología. Era en la época en donde estaba aquí haciéndose mucha propaganda de un dialecto, por decirlo así, que le llaman el bable aquí en Asturias. Y entonces él me hizo un trabajo que ponía el paisano magdaleniense. En la época del magdaleniense, digo, bueno, pero en el magdaleniense no había paisanos.
y dice, no, pero es aquí paisano es el hombre. Digo, no, pues eso será para usted, pero usted, si usted dice el paisano magdalenense, se le van a reír en cualquier parte que usted vaya, ¿no? Porque el paisano es además un galicismo, es el hombre del campo, el agricultor, etcétera, pero no se puede decir el paisano magdalenense, tiene que decir el hombre magdalenense. Y entonces no había forma de meterse en la cabeza, digo, haga usted lo que quiera, pero luego ya al cabo de los años el hombre se convirtió. Quiero decir que es muy difícil decir o suponer que el hombre neandertal es una persona. De hecho, en ningún tratado de paleontología he leído yo la persona neandertal. A pesar de que en cambio se dice el Homo sapiens, de eso hablaremos esta semana. Si el Cromañón ya era Homo sapiens, bueno, cualquiera sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Pero desde luego no era el neandertal no era persona. Sería todo sapiens si usted quiera, pero no una persona. La persona es un concepto histórico que es muy tardío, ya digo, que supone el cristianismo, supone una organización, en fin, es otra cosa, otra escala de valores. Y entonces, pues si no disponemos de un sujeto ya definido como persona, que es como lo definió, pues por ejemplo, Max Scheler, incluso la teoría de los valores, aunque sea un sujeto convencional, entonces no se puede hablar de la ética, porque ¿qué es la ética? La conciencia, pero ¿la conciencia de quién? El salto a la reflexión, la conciencia del australopiteco, del pitecántropo, ¿de qué conciencia habla usted? Entonces hay que empezar a cambiar los parámetros, ¿verdad? Las coordenadas desde claro, las que sí. se ha pensado. Y entonces, ¿desde dónde empieza la ética? Pues parece que la ética no empieza, yo creo, no empieza en contextos muy diferentes de la moral. Es más, incluso yo creo que se puede observar una tendencia notable de reabsorción de la ética por la moral. Un ejemplo, Claro. Si por ejemplo encontramos circunstancias que nos hemos muchas veces visto comprometidos, ¿no? Todo el mundo, yo por supuesto, pues vas por la carretera y encuentras allí un accidente de carretera, es un individuo que está desangrándose en la carretera. La ética te obliga a bajar, bueno, te dicta, te inspira a bajar y atenderle. Pero claro, como se ha visto que estos buenos actos morales son muy peligrosos porque el que no es experto pues pone la cosa mucho peor, puede darle una... Entonces, ahora está totalmente prohibido el atender a un individuo directamente. Hay que llamar a la policía para que vaya a la asistencia, ¿no? Y entonces, y viceversa, si tú no llamas a esto, si tú no cumples este acto ético, entonces incurres en un delito jurídico, moral, porque tú tienes que avisar a la policía. Que entonces ya la obligación ética está sustituida por la obligación jurídica o moral de llamar a la policía. Y esto es en general. Es decir, que entonces puede decirse, yo creo, vamos, que en líneas generales puede decirse que las leyes morales, que son las leyes del grupo, las leyes que establecen el grupo, pues son leyes que de algún modo reabsorben a las éticas, aunque ya tienen siempre una pegada a la ética, entendida. Yo estoy convencido, y lo he experimentado muchas veces, que cuando la gente dice esto es cuestión ética, no sabe lo que dice, no sabe lo que quiere decir. Seguramente lo que quiere decir esto, pero tampoco sin saberlo demasiado. Se acoge a la distinción kantiana precisamente entre autonomía y heteronomía. Es decir, esa distinción que prosperó en todo el mundo y que tiene un correlato psicológico clarísimo. Es decir, yo obro no porque me lo imponga una ley extrínseca, heterónoma, por ejemplo una multa o la cárcel, sino que yo obro en virtud de del propio dictado de mi conciencia. Claro, pero el propio dictado de mi conciencia, eso sería la ética. Y por tanto la ética sería autónoma, no heterónoma. Esa distinción es lo que conduce. Entonces la moral sería heterónoma y la ética sería autónoma. Pues claro, esto es suponer que hay una conciencia, un sujeto capaz de reflexionar sobre sí mismo e inspirar o formular normas éticas, y eso es mucho suponer. Claro. Porque nosotros suponemos que lo que llamamos normas éticas
son normas, eso desde luego. Porque las normas, pues desde el punto de vista de las ideas antropológicas que nosotros reconocemos, las normas son criterios imprescindibles para poder hablar de hombre, de Homo sapiens, si se quiere. Hace falta normas. Y las normas no son solamente normas éticas, son también normas jurídicas, son normas lingüísticas, hace falta una norma para el hablar, claro. Si no hubiera normas, la gramática es normativa, por tanto, siempre. Entonces, esa discusión, no queremos gramática normativa, sino descriptiva. Bueno, tú no des normas a tu gramática, pero la descripción será descripción de normas. Porque tú no puedes hacer una concordancia, un régimen, tienes que tener unas normas, si no, no te entendemos lo que dices. Y entonces, normas cerámicas, para hacer una vasija, pues tienes que tener unas normas para ver qué va a ser esto o lo otro, una estatua. Es decir, las normas son universales. Ahora bien, ¿en qué se diferencian las normas de las rutinas? Que los etólogos reconocen también en los primates o en general en los animales. Los animales tienen rutinas. Estas rutinas no son parecidas a las normas. Nosotros hemos puesto muchas veces la situación que los etólogos llaman de evolución sustitutoria. Es decir, cuando pasa por el desierto del Sáhara un elefante que necesita refrescarse continuamente y no dispone de agua, entonces coge arena fresca y se rocía con agua y entonces es una evolución sustitutoria. Cuando pasa un musulmán que tiene obligación de hacerse 4 abluciones diarias y no tiene agua en el desierto, entonces le permite las normas suyas, pues lavarse con arena o refrescarse con arena. ¿Qué diferencia hay entre esas rutinas del elefante y las normas del musulmán? ¿Verdad? Que son morales, que son normas morales. Pues la diferencia estaría en que las normas del elefante se guían por el termómetro, ¿verdad? Por el termómetro, el termómetro que marca su organismo, mientras las normas del musulmán se marcan por la hora, por el tiempo. Y además por estímulos están a miles de kilómetros de donde está haciendo la evolución sustitutoria, que es donde está la Meca, etcétera. Tiene que mirar hacia allí. Eso. Es decir, se supone otro tipo de contextos diferentes. Maestro, es innegable que vivimos en una época en donde a donde quiera que volteemos a ver hay crisis, ¿no? Crisis políticas, crisis de valores, crisis claro. Económicas. Las ciencias no están haciendo su deber, tratan de conquistar otros estratos, ¿no? Las humanidades. Bueno, de hecho han conquistado mucho ya y tienen el mayor prestigio, yo creo que han tenido nunca jamás, ¿verdad? Sí. Ahora en ese contexto, maestro, esta crisis, ¿cree usted que se deba a una apuesta irreflexiva por la ética en contraparte con la moral o a una forma crítica de ejercer la moral? ¿Cómo establecería esta distinción? Sí, yo creo que aquí es sobre todo cuestión, yo creo de ignorancia supina. Es decir, porque la idea del prestigio que tienen hoy día las ciencias es también a su vez sustitutivo de otros prestigios que tenía antes la religión, por ejemplo, o incluso la filosofía, en la época donde la filosofía no se distinguía de la ciencia, que era lo mismo, la época de Descartes. Sí. Descartes se llama Principia Filosófica, Newton todavía habla de Principia Matemática, etc. Sí. Es decir, que hay un momento donde el bloque filosofía-ciencia no sigue permanente, no se rompe. Se rompe precisamente pues, en el siglo XVIII, seguramente, XVIII, cuando aparece la ciencia moderna, bueno, la ciencia matemática, que es decisiva, definitiva, que, como decía Newton, no finjo hipótesis, ya no quiero hipótesis, sino quiero, no ya hechos, porque los hechos, tantos hechos tienen uno con otro. Lo que parece ya irrevocable en esa ciencia moderna son ciertas relaciones o ciertas conclusiones que parece que son imprescindibles, que no se pueden conculcar ni negar. Entonces, cuando se empiezan a extender este tipo de evidencias, que son sobre todo evidencias geométricas y matemáticas, evidencias que ya tenían los griegos.
que son los que inventan la geometría. Entonces, muchas veces hemos subrayado la circunstancia de que los llamados primeros filósofos griegos fueron todos ellos los grandes geómetras griegos, precisamente, ¿no? De Tales de Mileto, claro, todavía estudian en la escuela, estudiamos el teorema de Tales, ¿verdad? Tales de Mileto, Pitágoras, nos digamos, Platón, el descubridor de números irracionales, etcétera, Euclides, en fin, los griegos conocieron lo que era la evidencia geométrica y poco más, porque la astronomía griega pues era completamente problemática, hipotética, ¿verdad? Lo de Eudosio, etcétera, Aristóteles, Ptolomeo. La prueba es que luego fue la revolución copernicana en el siglo XVI, pero tampoco quedó claro, es decir, pero luego vino la física, la termodinámica, la química. Y ahora la biología, ¿no? La biología, claro. Y entonces los científicos han llegado a la evidencia de que tienen las llaves de la realidad. Y a mi juicio es totalmente erróneo, totalmente falso. Eso es un juicio, una evidencia a la que se ha llegado por razones puramente sociales y coyunturales, pero que es totalmente falsa. Y precisamente uno de los objetivos que a nuestro juicio tiene hoy la filosofía crítica es el cortar las alas a la ciencia, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Cuidado, que los científicos no agotan la realidad, esa es la cuestión. Sí. La realidad no queda agotada por la ciencia, y por esto hace falta una teoría de la ciencia, como natural. Esa es la cuestión. Y entonces, no se puede, la ciencia es una palabra mitológica, mítica hoy día. La propia ciencia de Einstein, pues, ¿qué es la ciencia de Einstein? Cuando todo se atribuye a Einstein, pero toda la física actual, Einstein no tenía ni idea de lo que iba a pasar con su teoría de la relatividad general, ¿verdad? No, y ahora tenemos grandes absurdos como los de Francis Crick, ¿no? La búsqueda científica del alma. Nada, eso son fantasías, Hawking, ¿no? Fantasías completas. Bueno, de Hawking es cosa de decir, sí. O de Valenký, nada de eso. Es decir, yo creo que la irrisión de la ciencia es la nueva cosmología. Sí. La nueva cosmología, que es una serie de delirios más o menos ingeniosos, pero que son delirios completamente. Como prototipo de delirio yo pongo a Valenký, que naturalmente la teoría de la inflación múltiple, en cada momento están produciéndose billones y billones de mundos igual a nosotros y que se van acumulando. Claro, pues eso es que se lo diga a su mujer o a su hijo, ¿verdad? Pero que no lo diga en público. Sí, y sobre todo que no haya gente que le aplauda y diga que hoy la ciencia, pero eso no es ciencia. Eso es peor todavía que un delirio gnóstico, ¿verdad? Completamente. Es una cosa de delirio completamente. Maestro, entonces, atando cabos, parecería ser que estamos viviendo una realidad con conceptos violentamente nebulosos. Totalmente, sí. Totalmente. Mitológicos, que son productos de ideologías, de modas, ¿no? Sí, como la felicidad. La ciencia incluso llega a tener... La ciencia es un mito completo. Hoy día es un mito totalmente. Incluso el mismo concepto de ética, ¿no? Es decir, éticas que no son situacionales, que son puramente abstractas y que por ser abstractas... La conciencia, lo que debe ser la norma, claro. Predictivo, prospectivo, descriptivo. ¿Qué papel ha jugado la universidad en todo este... Bien. Drama epocal, por llamarlo de alguna forma? Pues seguramente ha sido muy diversa según las circunstancias, muy diversa. Claro, la universidad oficialmente empieza en la historia en la Edad Media, en el siglo XII o XIII, ¿no? La Universidad de Salamanca, de Bolonia, etcétera. Y entonces sí, la universidad, que era la Iglesia católica cristiana, la universidad pues era la principal plataforma de difusión de la Iglesia y de creación de la teología, de una nueva ciencia, llamaban ellos, y la formación de teólogos y de canonistas, y lo que se llaman las facultades superiores, que se decía en la Edad Media, ¿no? Había facultades inferiores, que eran las de ciencias, diríamos, las de ciencias o las de filosofía. ¿Por qué eran inferiores? Porque su fin era puramente especulativo. Ellas no querían más que conocer. ¿Y por qué las facultades superiores eran superiores? Porque ellas tenían un fin práctico superior. Okay. Y este fin era la salud del cuerpo, la medicina, la salud del alma, la salud del alma, la política, la teología, y la salud de la sociedad, pues la política. Entonces, esas tres facultades,
que son las facultades de la salud, eran superiores. Ahora, las facultades superiores. Ahora, naturalmente, esta situación de la universidad medieval pues fue cambiando completamente. Fue cambiando completamente cuando las facultades inferiores empezaron precisamente a perturbar las evidencias de las facultades superiores. Es decir, cuidado, que esta salud del cuerpo que vosotros predicáis no es tan clara, ¿verdad? Entre otras cosas porque la salud del cuerpo, la medicina, la facultad de medicina, pues depende de la biología. Y claro, la biología y la medicina son dos facultades contrapuestas, totalmente contradictorias, cosa que generalmente los médicos no se dan cuenta. Yo he tenido ocasión de explicar estas cuestiones y tratarlas en 4 o 5 facultades de medicina distintas de España, y he podido percibir la sorpresa que, vamos, les parecía absurdo mi tesis. Es decir, pero mire usted, dése una vuelta por la facultad y verá ahí que tenemos laboratorios de biología, sin las cuales no se puede absolutamente dar un paso en medicina. Y digo, bueno, pues sin embargo la medicina y la biología son contrapuestas. Sí, una tecnología y una... Claro, no, que por ejemplo, que la biología forma parte de la evolución, exactamente la teoría de evolución, la biología hoy. Y entonces, cuando aparece un siamés, dos gemelos unidos siameses, pues entonces para el biólogo esto es un motivo de sorpresa, de alegría. Dice, mira qué mutación. Cuando aparece un tumor, lo mismo, el tumor dice, hombre, mira qué bonito tumor, qué hermoso tumor, dicen. Claro, el tumor para un biólogo es una ocasión de estudiar las mutaciones. Sí. Claro, ¿qué hace un médico? Cuando ve un tumor es quitarlo rápidamente. Y cuando aparece unos 6 meses, a ver si puede despegarlos, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, y el biólogo y el médico trabajan en perspectivas distintas, aunque trabajen sobre lo mismo, claro está. Claro. Y por consiguiente, pero esto, por tanto, la Facultad de Biología ha puesto muchos problemas a la medicina. Tanto es así que la medicina está hoy día, yo creo, después del juramento de Hipócrates y demás, está completamente flotando. Porque, de hecho, hablan de deontología médica, pero la deontología médica no es propiamente unas normas morales médicas, es más bien, son normas éticas, son más bien normas morales. La deontología son las normas que el Colegio de Médicos tiene para funcionar. Por ejemplo, en las listas de espera en los hospitales, las listas de espera, pues no son un asunto médico, son un asunto social. Porque el médico empieza a funcionar cuando le llevan al de la lista de espera, se lo llevan al quirófano, donde sea. Entonces empieza como médico. Pero la transformación de un cliente que está en la cola hasta el quirófano, eso lo hace un comité de carácter social, que no es ético, que es más bien moral, donde se atiene a criterios, yo qué sé, de edad, de estado económico, de 1000 cosas, de situación familiar, es decir, situaciones sociológicas. Entonces ahí las contradicciones entre la ética y la moral son totales, ¿no? En el caso de la deontología. Uh-huh. ¿Y las universidades contemporáneas? Sí, pues esa es la cuestión, que la universidad ha tenido, como sabemos todos, grandes fluctuaciones. En la Edad Media yo creo que no se puede negar que las universidades fueron las verdaderas plataformas de difusión y de creación de nuevas ciencias teológicas, sociales, humanas, etcétera, filosóficas, bien, y que continuaban la Academia de Platón, por ejemplo, ¿verdad? La Casa de Calias. Ahora, en la edad moderna, pues las universidades empezaron a primero a desaparecer, a perder importancia. Hay un hecho muy curioso que muchas veces lo hemos citado, y es que, por ejemplo, los grandes científicos y filósofos de la época moderna del siglo XVIII no estaban en la universidad, estaban fuera de ella. El caso de Descartes, el caso de Spinoza, el caso de Leibniz, que era un diplomático, etcétera, no eran profesores de la universidad. Es decir, la universidad empezó a tener otro renacimiento nuevo con la Universidad Alemana, claro, con Prusia. Es decir, un historiador de estos asuntos dice cada
cada universidad creada en Alemania, por ejemplo la de Berlín, etcétera, significa un avance de Prusia. Es decir, la universidad alemana sí, aquello durante el siglo XIX y XX fue la gran universidad, aunque hasta que dejó de serlo, claro. Hoy día, entre otras cosas, en las universidades alemanas no se habla alemán, se habla inglés. Sí. Que hay incluso pues ha cambiado incluso lo más propio de la universidad del tipo de Humboldt, ¿verdad? ¿No? Y el modelo de universidad norteamericano está conquistando por eso, claro, prácticamente todos los por estratos. Por eso, totalmente, sí, todo. Entonces la universidad ha cambiado y hoy día pues es muy distinta a la universidad. La universidad, pues, por ejemplo, en España y en Francia, en España sobre todo, a mi juicio, pues es un organismo para lograr obtener un título que da sobre todo prestigio social más que trabajo, porque trabajo no da, ¿verdad? Pero en cambio, pues alguien que es licenciado doctor, aunque no tenga trabajo y esté en el paro, pues sin embargo se siente como don Rodrigo Lahorca, ¿verdad? Con el honor de don Rodrigo Lahorca, que se decía, ¿no? Es decir, que mantiene su dignidad y pero sí, pero está completamente está en paro, ¿verdad? Pero acá es doctor. Y entonces, claro, el título de doctor es muy interesante también porque el doctor en español significa médico. El doctor, y todavía sigue significando, en el español clásico, un doctor era un médico por antonomasia, ¿no? Y sin embargo, hoy, doctor puede ser un doctor en física, lo que fuera, ¿no? Cosa que la gente en el español corriente todavía resulta un poco raro, ¿verdad? Pero usted es doctor, si no es médico, bueno, pero no, eso la gente la gente, diríamos que no ha ido a la universidad, no se da cuenta de la diferencia. Eso todavía ocurre muchas veces, ¿verdad? Que todos tenemos la experiencia, hombre, pero usted es doctor. Pero, júreme. Sí, hombre, no soy médico, bueno, eso lo he visto yo en Oviedo, pero todavía hace unos años, ahora ya cada vez se va la gente instruyendo más, pero en fin, es en todas las partes del mundo, no digamos en los pueblos, ¿no? El doctor es el médico. Y cuando se dice, no, este médico no es doctor, ¿cómo que no es doctor? Es una cosa puramente lingüística, pero que es muy interesante. Bueno, en resumen, yo creo que la universidad tiene funciones que en principio no están muy bien definidas hoy día porque los criterios de definición no están definidos. Se dice, la universidad tiene por objeto, pues, crear valores. ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Valores. Y poner en valor las cosas. Esto es una denominación que es, por cierto, de la teoría de los valores alemanas, ¿no? Sí. El poner en valor, el Wertschätzung, poner en valor. Entonces, esta mañana mismo en la televisión he oído la locutora que decía, hay que poner en valor esto, que es una pedantería completa, porque la pobre mujer ha escuchado esto y entonces voy a poner en valor en lugar de evaluar o valorar lo que sea, voy a poner en valor. Como es una cosa mucho más intuitiva, parece que es una cosa que está debajo de la mesa, la saco y la pongo encima, la pongo en valor. En valor en la plataforma. Ya cree que ha explicado todo, ¿verdad? Entonces, claro, lo que está es haciendo propaganda por ese valor. Estaba anunciando una película, ¿no? Hay que poner en valor esta película. Hay que anunciarla, hay que propagarla, bien. Y entonces la universidad yo creo que no está bien definida porque es poner en valor. Si se dice, no es enseñar la ciencia. ¿Pero qué ciencia? ¿Qué ciencia? Claro. Entonces no se dice nada, absolutamente nada, porque la universidad se reparte entre las facultades y entre los departamentos, y entonces la universidad es un concepto completamente equívoco. Yo lo he comparado algunas veces la misión de la Universidad de Ortega con un libro encuadernado, ¿verdad? La universidad es la encuadernación de algo lo que se mantiene es la encuadernación, pero el contenido es completamente distinto. Heterogéneo completamente. Heterogéneo completamente. Es decir, que tiene que ver un departamento de una universidad donde están estudiando, yo que sé, unos individuos están estudiando a Derrida o a Joyce, ¿verdad? Y otros haciendo disecciones, ¿no? Claro, sí, pues no tiene nada que ver. Okay. Ni siquiera el método, ¿no? Lo que tiene que ver, quizá, es el estatuto de funcionario o laboral. Y el edificio, vamos a tal grupo, el campus, edificios, tenemos tal horario, tenemos tales normas, ¿verdad?
Pues, por ejemplo, la cortesía académica, cosa que ya no se tiene, ¿verdad? En tiempos era esencial de la universidad. No podías insultar a un compañero, ahora eso ya es una cosa anticuada. Lo que hay que hacer es insultarle en cuanto puedas, ¿verdad? Pero eso lo mismo pasa en el Parlamento. Quiere decir que entonces no se define nada. La mejor definición es la deíctica. ¿Qué es la universidad? Pues mira, ese edificio que hay allí. De Ryle, ¿no? Claro, eso es la universidad, claro. Okay. Claro. Ahora, maestro, ya para terminar por cuestiones de tiempo, yo sé que la labor de la filosofía no es hacer prescripciones, que sobre todo desde las coordenadas del materialismo filosófico es una labor fundamentalmente crítica. Sí, destructiva. Destructiva. Sí. O bien, para matizar un poco, pues clasificatoria. Nosotros decidimos la crítica por la criba, que es la clasificación. Okay. Claro, porque decir, somos críticos es todo el mundo. La crítica la puede hacer al cristianismo musulmán o un testigo de Jehová. Y entonces, puede intentar barrer todo lo que tiene allí, olvidando aquel principio de que a veces está la escoba más sucia que la basura que quita. Sí. Todo el mundo es crítico, crítica. Entonces, para dar una definición un poco más operatoria de crítica, si es que no somos críticos. Bueno, Marx ya se rió de esto porque en sus escritos la crítica, metacrítica, crítica. Es decir, en Alemania está el abuso de la crítica, desde la crítica de la razón pura y la crítica del juicio y luego la crítica de la economía política y la crítica de la crítica, etcétera. Y en España lo mismo, cualquier grupo es grupo crítico. Si no, bueno, pero crítico se supone que es todo el mundo. Sí, entonces, habría una fase superior a la crítica, que sería la labor clasificatoria. Sí, pero la crítica siempre es clasificación, porque la crítica, aunque sea del modo más borroso, imaginable, la crítica ya supone una clasificación, porque estás oponiéndote algo. En cuando te opones ya estás clasificando, tú estás ahí, yo estoy aquí. Ya hemos hecho una línea divisoria, ya hemos clasificado, ¿verdad? Por borroso que sea. Ahora, con estos matices que ya muy bien ha hecho usted, maestro, ¿habría algún tipo de forma de escapar de esta nebulosidad de conceptos? ¿No? Es decir, la ética ha sido una ética abstracta que ha tenido poca correlación con el mundo de la vida, ¿no? O con el mundo... Bueno, según circunstancias, mucha. Sí. La ética protestante es cosa de decir, la que estudió Max Weber y demás. Bueno. Sí, pero no por razones éticas, sino por razones morales. Okay. Es decir, porque el que sigue su conciencia, los dictados de su conciencia, está en realidad obedeciendo a los dictados del grupo al que pertenece, ¿no? Y entonces su conciencia está determinada socialmente también. ¿Y habrá una forma de resituar nuestras nociones como las de la ética, el papel de la ciencia, de la universidad? ¿Cómo lo piensa usted, maestro? Eso yo creo que sí. Es más, precisamente nosotros entendemos la filosofía precisamente como una técnica, si se quiere, o como un sistema de mecanismos orientados a redefinir precisamente, a clasificar las cosas, a reclasificar continuamente. La clasificación está hecha y se deshace y se vuelve a reclasificar, porque ninguna clasificación es permanente por naturaleza, porque las cosas cambian. Y entonces esta reclasificación yo creo que ha sido siempre la labor de la filosofía. Eso fue, por lo menos eso fue la filosofía de Platón, consistió en eso. La filosofía de Platón consistió en clasificar. Es más, hay una anécdota que yo cito mucho, y es que los propios griegos, hablando de Speusipo, que era el sucesor de Platón en la academia, y que se dedicaron a clasificar, sobre todo eran botánicos. Pues hay un tal Aristoseno que dice irónicamente, creyendo que había hecho la crítica ya al platonismo total, dice, después de varias semanas de trabajos, dice, lograron determinar el lugar que correspondía a la calabaza. Claro, con eso ya creía que había destruido completamente, claro, la estupidez de semejante crítica hoy día, cuando tratar de determinar el lugar que corresponde a la calabaza qué sé yo, es uno de los fines profesionales de cualquier facultad de botánica, claro, pues es una cosa ridícula, claro, es una clasificación. Pero sin embargo la clasificación es el método platónico por excelencia, son las clases.
es el descubrimiento de Platón de que todo lo que existe está enclasado. Claro. Pertenece a una clase y por tanto, pero esta clase no es la clase social, como decían los marxistas, que ese fue el error monumental. Suponer que todas las clases tenían que ser clases sociales según la posición de los medios de producción, y eso completamente es una gratuidad completa del marxismo y de los marxistas total, ¿verdad? Y esa fue una de las razones por las cuales el sistema colapsó, ¿no? Totalmente. El tratar de atribuir todo, como lo siguen todavía atribuyendo. Todavía hoy el diagnóstico de la crisis que padecemos hoy día en el mundo, particularmente en España, ciertos partidos llamados comunistas o socialistas de extrema izquierda, etcétera, pues siguen dando el mismo diagnóstico. Es que esta crisis se debe a las clases sociales. Aquí hay una clase de capitalistas, de los ricos y los pobres, claro. Claro, así no se puede ir a ningún lado. Claro. El Estado es burgués y el Estado es capitalista. Hay el año pasado, perdón, esto es común, pero hubo una revista que publicó una serie de estudios sobre los monumentos, las edificaciones de ciudades determinadas. Y entonces, cuando llegaba el siglo XVIII, pues todo era burgués. Y aquí vemos el palacio de tal, burgués, y burgués. Bueno, ¿pero qué quiere usted decir con que fuera burgués? Que los burgueses habían emanado el edificio, ¿no? Los burgueses. Esos estilos artísticos los había hecho, pues, los arquitectos correspondientes siguiendo tradiciones, como la música que tocaban la habían hecho los músicos siguiendo unas tradiciones. Pero no es que fuera música burguesa. Otra cosa es que luego a determinadas clases sociales les gustase más esa música o esa arquitectura que la otra. Pero eso era distinto. Es decir, lo que moldeaba a la clase social era la arquitectura o la música que venía por su propio ritmo y no al revés. Y esta vuelta del revés es la que la gente indocta pues le lleva más cerca porque quiere descubrir un secreto. Esto es burgués. Vaya usted a tomar viento, hombre. ¿Y usted qué será? Okay. ¿Verdad? Y entonces usted cree, ya para terminar con estas ideas, maestro, que la herramienta emancipatoria por antonomasia sería la función crítica clasificatoria de la filosofía. Sí. Lo que pasa es que esa función solamente la pueden desempeñar muy poca gente. Ese es el inconveniente. Es decir, que hay muy poca gente que pueda asumir esa función con efectividad, con provecho. Y por tanto, lo cual no quiere decir que esa función no pueda seguir propagándose y extendiéndose a más críticos, diríamos, y por tanto la posibilidad está por hacer, está totalmente por hacer. Pero está ahí presente, es evidente. Y ahora la universidad, en esta expansión del modelo norteamericano, pues también ha deslegitimado la función crítica, ¿no? Sí, totalmente, claro, sí, porque va a otra cosa, claro. Ahora la función esta es hacer tesis doctorales e inundar el mercado, o bien con la NASA, o bien con los misiles de largo alcance, etcétera. Es decir, está subordinada enteramente a otros fines ya previstos, lo cual está muy bien, claro, así tiene que ser, y ha sido así, lo siempre, de un modo consciente y consciente. Lo que pasa es que esta nueva gota, es decir, convierte a todas las facultades en superiores. Que todas las facultades son superiores, porque tienen un fin práctico inmediato. Y ese fin práctico, pues, está en obtener pues, ventajas invencibles en la guerra, en las armas, en los procedimientos urbanísticos, lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, son ciencias prácticas. Y eso constantemente se dice, los estudiantes protestan, es que nosotros salimos de las facultades con una gran preparación teórica, pero no práctica. Vaya equivocación. De teoría no tenéis ni idea, ¿verdad? Lo que sabéis hacer son unas rutinas que os han enseñado para manejar aparatos o resolver ecuaciones, pero eso es pura práctica, no es teoría ninguna. La teoría es lo que menos hay en las facultades, los estudiantes huyen de ellas, es la práctica lo que buscan. Eso que llaman los pulgarcitos ahora, ¿no? Están con los teléfonos móviles todo el tiempo. Todo el tiempo, los pulgarcitos están allí, sí. Claro. Eso es pura práctica, claro.
Ok. Pues, maestro, los conceptos que regularon esta entrevista fueron básicamente el de ética, ¿no? Que ya nos hizo una distinción muy, muy brillante entre ética y moral y rutinas. El de ciencia, que ya quien quiera abonar en este terreno tendrá que consultar su obra, ¿no? Ahí lo dice impecablemente. Y también ya nos ha dejado clara la función de la universidad y su heterogeneidad. ¿Quisiera usted agregar algo sobre estos tres conceptos, algo que quizás no lo haya puntualizado como le hubiera gustado? No, yo creo que son muy pertinentes todo lo que ha dicho usted y que forman una unidad de hecho y que prácticamente pues es cerrada, bueno, con un cierre provisional, como es natural, pero digamos está todo perfectamente insinuado, aclarado nada, por supuesto, Sí, sí, claro. Pero vamos, insinuado, y es suficiente. Pues, maestro, le agradecemos mucho Muy que bien. nos haya compartido estas provocaciones intelectuales, porque como usted bien dice, esta insinuación obliga a todos los Eso, que sí, sí, sí. escuchamos esto y leímos esto a echarnos a andar a las bibliotecas o a los pasillos o a Sí, donde eso sea es necesario imprescindible, eso es y, imprescindible. y instaurar esta labor crítica como forma de Yo vivir. aquí lo único que me permitiría es recordar la famosa advertencia de Euclides a Ptolomeo. Ptolomeo le ordenó, le mandó a Euclides que escribiese una geometría, a ver qué era eso de la geometría. Y entonces Euclides escribió el libro primero. Se lo dio a Euclides, vio eso muy complicado y le dijo, mira, escribe otra cosa más sencilla porque esto no lo entiendo. Entonces la respuesta de Euclides es, Majestad, no hay ningún camino real para la filosofía, para la geometría. Es decir, no hay caminos reales para aprender geometría. El que quiere aprender geometría tiene que seguir los caminos que sigue todo el mundo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la filosofía. No hay caminos reales, ni drogas, ni intuiciones, ¿verdad? Hace falta, pues eso, en este caso leer, sobre todo, y meditar y discutir. Pues, maestro, Perfectamente. muchísimas gracias, un privilegio haber Muy estado bien. con usted y Pues nada, nos vemos al rato. perfectamente, muy bien. Pues, muy bien, ¿cómo?